medidas, en este caso con una decisión que ha tomado el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, que ya adelantó por redes sociales que va a ir a la justicia, en este caso para reclamar por el Fondo Compensador del Transporte Público. El amparo pide que la medida sea dejada sin efecto. Y con esto que estás viendo aquí, que es el tuit de Silioto, el gobernador anunciaba la acción individual de el gobierno que él lidera. Silioto es un gobernador que representa al peronismo en la provincia de La Pampa. En el texto afirmó que se trata de una decisión arbitraria y abusiva del gobierno nacional que avasalla los elementos esenciales del federalismo y las autonomías municipales. Además, opinó que violenta la división de poderes y relativiza derechos y garantías constitucionales al dejar de ejecutar partidas presupuestarias específicas creadas por ley del Congreso de la Nación. Ya vamos entre la política, la economía, el tema de los gobernadores. Hoy tuvimos, esta semana en realidad, ha sido bastante atípica en el momento de definir relaciones de la Casa Rosada con opositores. ¿Opositores u oponentes? Bueno, queremos poner el foco en este tema. Por eso le agradezco a Roberto Chiti que esté esta noche con nosotros. Es analista político, director de análisis político en la consultora Diagnóstico Político. Buenas noches. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿el presidente qué tiene? ¿Oponentes o está eligiendo enemigos en el momento de sostener su comunicación? Yo creo que en términos de comunicación, el presidente y el gobierno han tomado una definición estratégica que tiene que ver con tensionar con todo aquel que no suscriba en alguna medida lo que el gobierno interpreta as un mandato mayoritario de la ciudadanía argentina, que tiene que ver con desregular la Argentina, sobre todo la economía, pero también en otros campos sociales. Entonces, todo aquel que está enfrente o que es neutral ante esto, como vimos, por ejemplo, en el tratamiento de la ley Bases o ley Ómnibus, pasa a ser enemigo. Lo que hay que medir acá es el éxito o no de esta estrategia. Todavía estamos transitando la primera fase, si se quiere. Primero, el gobierno eligió confrontar con determinados actores como sindicatos, como organizaciones sociales. Fueron los primeros que se manifestaron en las calles. Recordemos el paro más tempranero, si se quiere, de la historia argentina. En enero apenas asumió Milei. Y ahora, o posteriormente, ese enemigo pasó a ser el bloque, digamos, de gobernadores, o al menos parece ser el enemigo que eligió el gobierno, en función de que algunos legisladores, algunos diputados que se habían comprometido, en virtud de acuerdos con los gobernadores, a apoyar en general y en particular esta ley. Aparentemente el gobierno se sintió decepcionado o entrampado, víctima de una trampa cuando se estaba tratando esta ley, y pone directamente ya y con la vehemencia, con los modos de Milei que comunicacionalmente le han resultado exitosos durante la campaña y que hasta el momento todavía es prematuro evaluar si van a ser exitosos o no durante la gestión de gobierno, pero es el mecanismo con el cual él se siente cómodo para conectar con la sociedad y con el hartazgo de la sociedad, poniendo un enemigo enfrente. Ahora, el problema es que esto, y con esto cierro la idea, el problema es que esto obtura, dificulta cualquier ámbito de negociación que va a ser necesario para tener algunos logros en el plano al menos legislativo. Está claro que en el plano de algunas medidas que no requieren tratamiento legislativo, el gobierno mostró decisión y firmeza para ir adelante. Sí, ahora es muy curioso esto porque vos mostrabas o hablabas de un gobierno víctima de un desacuerdo, pero a la vez se muestran como gané yo y me dejaron los dedos marcados, ¿no? Ese intento de dar la vuelta, mientras que la comunicación es picante, la gestión no se ve tanto todavía, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno, más que decir yo gané, lo que dijo es el pueblo está defraudado por la forma en que ustedes... No, el gobierno dijo yo gané. Yo tomé la decisión de mandar esta ley a otro lugar. Yo ahí tengo un matiz de interpretación. Yo por lo que escucho. Sí. No por lo que interpreto, sino por lo que escucho. Está bien, pero el gobierno lo que dice es de una forma u otra logramos nuestro objetivo, ahí me sintonizo con lo que estás expresando, de una, o por las buenas o por las malas, el déficit cero, el ajuste se hace. Ustedes
podrían haber accedido a esto por las buenas, de manera negociada en el Congreso, se ponen en una actitud que nos obliga a lograr los mismos objetivos por otro canal, que no es una ley, sino que es medidas unidireccionales del Ejecutivo, como por ejemplo la no transferencia de los fondos, por ejemplo, para el fondo de compensación del transporte en el interior. Entonces, desde esta perspectiva coincido, el gobierno se siente ganador, pero en realidad lo que el gobierno también quiere mostrar es, fíjense quién está de cada lado, quién está del lado del pensamiento mayoritario expresado en el 56% de las urnas y quiénes se ponen del otro lado. Entonces me parece que ahí es donde la batalla comunicacional quiere plasmarla, quiere plantearla el gobierno, ¿no? En esa dicotomía, ¿no? Ese estilo de confrontación permanente va a funcionar en la medida que el presidente sea popular. Ahora, si no baja la inflación y si no se recompone el poder adquisitivo, esa popularidad que hoy tiene seguramente se va a ver erosionada. ¿Es una estrategia que tiene fecha de vencimiento? Coincido en que, sin dudas, que en tanto y en cuanto el gobierno no muestre algunos logros, sobre todo en lo concerniente a la inflación y a la economía más en general, esa popularidad que todavía ostenta, producto de las últimas elecciones, en las cuales se manifestó de manera muy contundente, se va a ir erosionando. Pero el gobierno por eso, me parece, y por eso yo ponía el énfasis en esto de la estrategia dicotómica, es que todavía tiene un argumento, todavía tiene una explicación. La realidad argentina no se puede explicar por 2 meses de gobierno, claro. Se explica por décadas. Y es ahí donde el gobierno pone el acento, en decir, los responsables de estas décadas están acá. Nosotros estamos acá. Ya anticipamos en campaña que iba a ser difícil, que no iba a ser de un día para el otro, que el camino estaba cargado de obstáculos y había que transitar un desierto que lo estamos transitando. En este tránsito por el desierto, ¿quiénes están del lado de lo que nosotros consideramos que es la solución y quiénes se están oponiendo? Me parece que ahí se está jugando esta estrategia que claramente en la medida en la que, digamos, algunos resultados se empiecen a percibir, sobre todo en el bolsillo de la ciudadanía, va a ser más fácil este tránsito. Adicionalmente, el gobierno conecta con otras sensibilidades de la sociedad, por ejemplo, con la política de seguridad. Hubo un mandato de la sociedad respecto a que no quería más piquetes, que no quería más liberación de presos, que quería una política, si se quiere, más de mano dura, y el gobierno destaca, primero pone a Patricia Bullrich y después la destaca, Milei en estos días la destacó como una ministra que está teniendo logros, exagerando un poco, muy plausibles. Bueno, el gobierno también busca como, digamos, conectar desde otras variables para sostener, digamos, si se quiere, un relato de, bueno, pueblo versus casta, cambio versus continuidad, o, si se quiere, liberalismo versus estatismo, ¿no? En estos Roberto, distintos andariveles. Habrá que ver qué es lo que pasa en el plano concreto cuando las personas van a su trabajo y saben si pueden entrar o no pueden entrar, si cobran su sueldo o no lo cobran, si rinde hasta el 10, el 15 o el 20. Se entiende que ante falta de resultado económico vaya por un camino alternativo. Lo que no se entiende tanto es la discusión del presidente con artistas populares, ¿no? Como Lali Espósito. Pero espera que vamos a volver sobre esto, porque estábamos hablando del tema de política, casta, interpretación, cómo va a quedar la relación aquí en adelante. Guillermo Francos, el ministro del Interior, que hasta aquí ha mostrado una de las variables del diálogo más fecundas dentro del gobierno de Javier Milei, ha sido un interlocutor que ha hablado mucho y con todos los sectores, tuvo unas declaraciones muy fuertes hoy. Vamos a compartirlas y después me contás qué pensás de ellas. Sin duda una diferencia de opinión, diferencia de visión, que no tiene por qué generar un diálogo roto. Yo no creo que el presidente tenga la vocación de romper el diálogo con el resto de los gobernantes de la Argentina, ¿no? De hecho, yo lo mantengo, yo voy a participar de reuniones con gobernadores. De hecho, el martes próximo voy a ir a Salta, a la Federación de 20 de febrero, y ahí me voy a juntar con otros gobernadores y conversaremos. El tema es ir encontrando los mecanismos y los caminos de un nuevo gobierno para ver cómo se establece la relación
en una circunstancia muy particular de la historia argentina, de un país que está fundido, porque hay que partir de esa base, la Argentina está fundida. Esta cuestión, ¿no? Encontrar un mecanismo que permita las relaciones en una Argentina, en un país que está fundido. Esto es un textual del ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Cómo se construye? Cuando hay una virulencia dialéctica, cuando se reconoce un escenario en el que estamos fundidos y, sin embargo, hay que dialogar y construir. Sin dudas, Milei ha hecho gala de esto de tensionar las relaciones, la comunicación, si se quiere, con determinados actores políticos y sociales. Lo vimos claramente, por ejemplo, con la cantidad de barbaridades que en su momento dijo respecto a la figura del Papa. Luego pidió perdón y luego tuvo un encuentro hace escasos días en los cuales hubo una manifestación recíproca de afecto y hasta incluso de ciertas sintonías en algunos temas. Me parece que eso es parte también de esa estrategia de decir, bueno, digamos, tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Con los gobernadores por ahí lo mismo, porque también, y esto se dijo bastante durante la campaña, al fin y al cabo, ¿qué es casta para la concepción, si se quiere, política de Milei? Casta, en definitiva, es aquel que no está dispuesto a cambiar para sumarse en alguna medida a las ideas de la libertad. Entonces, un poco yo creo que acá la lógica es, bueno, hasta ahora la demostración del establishment político ha sido, bueno, no queremos cambiar o estamos un poco lo que se decía antes, ¿no? De, bueno, cambiamos pero hasta ahí, hasta que no toquen la nuestra. Y yo creo que ahí, si sigue así, digamos, un poco el sentido de la relación va a seguir tensionada y con actitud, digamos, hostil. Si por el contrario hay señales de... Acá me estoy refiriendo a la interpretación que entiendo yo que hace Milei de la relación, ¿no? Seguimos, si él interpreta que hay una intención de alinearse con las políticas básicamente de déficit cero que plantea el Ejecutivo, seguramente esa comunicación transite por carriles más razonables, ¿no? Porque coincido con vos, es muy difícil construir desde esta comunicación, sobre todo porque es una comunicación propia más de la campaña que de la gobernabilidad, si se quiere. Claro, porque está gestionando un país que el propio ministro del Interior está definiendo como un país fundido. Claro, por ahí un poco está la estrategia, ¿no? De conectar con... Él ve que hoy su base de sustentación está más en la opinión pública que en la fortaleza política tradicional. ¿Cuál es la fortaleza política tradicional? El poder legislativo, el poder territorial del cual Milei carece. Escúchame, si el equivocado es el presidente, porque el poder lo marca la Constitución Nacional, 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, debate de leyes a través de las 2 cámaras. ¿Y si el bueno, ahí él tiene una carta que es, hasta ahora lo que se demostró equivocado es, pongámoslo entre comillas, el consenso de la clase política argentina, que de 2001 para acá fue empeorando la situación del país año a año. Entonces, pero malas decisiones no necesariamente impliquen que es malo el sistema. Está mandado por la Constitución, ¿no? Sí, yo no creo que... A ver, él de hecho se planteó siempre como un líder o un político no antisistema, sino anti-statu quo. En la medida en que transite, que es una línea delgada entre, bueno, quiero romper con el statu quo, pero no con el sistema, llamémoslo, la Constitución argentina, la situación creo que va a poder transitar tensionadamente, pero no va a romper con algunos consensos elementales que creo yo que la ciudadanía no le dio ese mandato. Sí le dio el mandato para decir, bueno, vamos en una determinada dirección y hay margen para ciertos modos hostiles. Bueno, hasta que veamos qué es lo que pasa con... Miremos, por ejemplo, la clase media, con el tema de la suba, de los consumos que tiene. O sea, Milei, y acá está el tema, yo creo que se hizo hincapié mucho en la campaña en que no hay manera simple de salir de la situación en la que está Argentina y el impacto va a ser para todos. Obviamente que cuando un político está en campaña trata de atenuar un poco el discurso ingrato o antipopular, pero en este caso, como en pocas otras situaciones, vimos un mensaje. Milei dijo, vamos a hacer un gobierno de austeridad, vamos a hacer un gobierno de déficit cero, solo va a haber algo de chequera para
el Ministerio de Capital Humano y para... Bueno, obviamente que eso es un claro mensaje de que el bolsillo de la clase media iba a estar afectado. Y como de hecho está ocurriendo, ¿no? Claro. Bueno, el propio gobierno está mirando qué va a pasar en marzo, en abril, lo miran los inversores en el exterior, así que tal vez con el mensaje del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa podamos tener una pista un poco más clara de hacia dónde va el presidente con su mensaje y todo el gabinete, ¿no? Porque a todos nos interesa una buena gestión de la Argentina, salir de una situación de crisis y un estado de mayor bienestar para todos. Ojalá lo logre. Esperemos que sí. Ahí yo creo que un poco a veces cuesta interpretar la manera en la que se está construyendo poder político, que es un canal poco convencional el que está usando el presidente. Se especulaba con que ese mensaje de la Asamblea no se iba a dar, ahora se confirma que sí. Yo creo que Milei juega en el límite de la comunicación, porque esto le dio resultado y porque sabe que enfrente el adversario, entre comillas, político, está tan desprestigiado que él tiene esos márgenes para conectar de esa manera. Es Roberto Chitti, es analista político, quien nos ha permitido este diálogo a propósito de qué quiere el presidente, por qué comunica de esta manera y qué pasa en ese escenario en el que hay que gestionar, contemplar qué ocurre con la oposición y generar alternativas de salida para este país que el propio gobierno define como una sociedad que está y un país que está fundido. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En Milán.